En este rincón del misterio, donde cada susurro y cada sombra tienen su historia, ya somos más de 200 almas explorando lo desconocido. Gracias por formar parte de este viaje, por creer en las historias que se sienten demasiado reales, por dejarse llevar por la atmósfera y por ser cómplices del terror que no necesita gritos para inquietar. Si este canal respira, es porque ustedes lo alimentan. Y si alguna vez sienten que algo los observa desde el otro lado de la pantalla, quizás sea la historia que aún no hemos contado. Gracias por estar aquí. Lo que viene será aún más oscuro y mucho más impactante. Gracias. Si te gusta la ficción de terror reconfortante, lo suficientemente irreal para no ser tomada demasiado en serio, lo suficientemente familiar para no arriesgarte a forzar tu imaginación o despertar tus pesadillas cuando ya pensabas que las tenías bien adormecidas, esta historia no es para ti. Aquí los monstruos triunfan, en ocasiones transformando a aquellos que tocan de maneras que podrían ser consideradas indirectamente positivas, pero aún así sobreviven para hacer el mal otro día. Si por casualidad el mal es vencido, entonces, con toda probabilidad, este arrastra consigo a sus testigos y a sus sufridores. El tren de carne de medianoche. Leon Kaufman no era nuevo en la ciudad. El Palacio de los Placeres, como siempre él había llamado en sus sueños de inocencia. Pero eso era cuando vivía en Atlanta, y Nueva York todavía era una especie de tierra prometida, donde todo y nada era posible. Ahora Kaufman llevaba viviendo 3 meses y medio en la ciudad de sus sueños, y el Palacio de los Placeres parecía muy poco placentero. Tan solo había transcurrido una estación desde que puso el pie en la terminal de autobuses de Port Authority y echó la vista por la calle 42 hacia el cruce de Broadway. ¿En qué poco tiempo había perdido tantas ilusiones atesoradas? Ahora se avergonzaba al pensar en su ingenuidad. Se estremecía al recordar el día que se levantó y exclamó: Nueva York, te amo. Amor, jamás. Como mucho, fue un capricho pasajero. Y ahora, después de 3 meses viviendo con su objeto de adoración, pasando los días y las noches en su presencia, la ciudad había perdido su aura de perfección. Nueva York solo era una ciudad. La había visto despertarse por la mañana como una puta y sacarse con un palillo los hombres asesinados entre los dientes y suicidas de la maraña de su pelo. La había visto a altas horas de la noche, mientras sus sucias calles cortejaban descaradamente la depravación. La había observado en las calurosas tardes, perezosa y fea, indiferente a las atrocidades que se cometían a todas horas en sus callejones sofocados. No era ningún palacio de los placeres. Engendraba muerte, no placer. Todas las personas que había conocido habían tenido algún roce con la violencia.
era en realidad de la vida. Casi resultaba cool haber conocido a alguien que hubiera muerto de forma violenta. Era una prueba concluyente de vivir en la ciudad. Pero Kaufman había amado Nueva York desde lejos. Durante casi 20 años, había planeado su relación amorosa a lo largo de la mayor parte de su vida adulta. Por lo tanto, no resultaba fácil sacudirse esa pasión, fingir que nunca la había sentido. Había momentos de calma muy temprano, antes de comenzar a sonar las sirenas de la policía, o durante el crepúsculo, cuando Manhattan todavía era un milagro. Pero esos momentos, y por sus sueños, todavía otorgaba a la ciudad el beneficio de la duda, incluso cuando su comportamiento no era en absoluto el de una señorita. La ciudad, sin embargo, no hacía fácil que le concediera esa indulgencia. En los pocos meses que Kaufman había vivido en Nueva York, sus calles se habían inundado de sangre derramada. De hecho, no eran tanto las calles, sino los túneles bajo esas calles. La matanza del metro era la muletilla del mes. Tan solo una semana antes se había informado de otros 3 asesinatos. Los cuerpos fueron descubiertos en uno de los vagones del metro en la Avenue of the Americas, abiertos en canal y con las entrañas parcialmente vaciadas, como si un eficiente operario de matadero se hubiera visto obligado a interrumpir su trabajo. Los asesinatos eran tan profesionales que la policía estaba interrogando a todo hombre que figurara en sus ficheros que tuviera alguna conexión pasada con el negocio de la carnicería. Se estaban vigilando especialmente todas las plantas de empaquetado de carne de los muelles y registrando los mataderos en busca de pistas. Se prometió un rápido arresto, pero todavía no se había llevado a cabo ninguno. Este trío reciente de cadáveres no eran los primeros en ser descubiertos en tal estado. El mismo día que Kaufman llegó a la ciudad, salió a la luz una noticia en el Times que continuaba siendo el tema de conversación de las secretarias morbosas de la oficina. La noticia informaba que un turista alemán perdido en la red del metro por la noche había encontrado un cadáver en uno de los vagones. La víctima era una mujer atractiva, con buen físico, de 30 años de edad, de Brooklyn. Estaba totalmente desnuda. Le habían quitado cada pieza de ropa, cada artículo de joyería, incluso los aretes de las orejas. Y más extraño, el hecho de aparecer desnuda era la manera impecable y sistemática en que la ropa había sido doblada y colocada en bolsas de plástico individuales en el asiento junto al cadáver. No parecía tratarse de un asesino irracional. Aquí había involucrada una mente bien organizada, un lunático con un fuerte sentido de la pulcritud. Además,
Y aún más extraño que la cuidada desnudez del cadáver eran las atrocidades que habían perpetrado en su cuerpo. En los informes se afirmaba, aunque el departamento de policía no llegó a confirmarlo, que el cuerpo había sido afeitado meticulosamente. Cada cabello había sido eliminado de la cabeza, de la entrepierna, de las axilas, todo cortado y chamuscado hasta las raíces. Incluso las cejas y las pestañas habían sido arrancadas. Finalmente, aquel trozo de carne, demasiado desnudo, fue colgado por los pies en uno de los asideros colgantes del techo, y había un cubo de plástico negro forrado con una bolsa de plástico negra debajo del cadáver para recoger el reguero regular de sangre que caía de las heridas. En este estado, desnudo, afeitado, suspendido y prácticamente desangrado, fue hallado el cuerpo de Loretta Dyer. Era nauseabundo, meticuloso y profundamente desconcertante. No se habría producido violación ni ninguna señal de tortura. La mujer había sido despachada rápidamente y de manera eficiente, como si fuera un trozo de carne, y el carnicero aún andaba suelto. Los padres de la ciudad, en su sabiduría, ordenaron la retirada de los informes de prensa sobre aquella carnicería. Se dijo entonces que el hombre que había encontrado el cuerpo se hallaba en detención preventiva en Nueva Jersey, escondido de los inquisitivos periodistas. Pero la maniobra de encubrimiento había fracasado. Un policía codicioso había filtrado los detalles más relevantes a un reportero del Times. Todo el mundo en Nueva York conocía ahora la terrible historia de los destripamientos. Era tema de conversación en todas las cafeterías y bares, y, por supuesto, en el metro. Pero Loretta Dyer solo fue la primera. Ahora se habían encontrado 3 cuerpos más en idénticas circunstancias. Aunque el trabajo se había visto interrumpido en esta ocasión, no todos los cuerpos habían sido rasurados, ni les habían cortado la yugular para desangrarlos. Había otra diferencia más significativa en el descubrimiento. En este caso, no fue un turista quien se tropezó con la escena. Fue un periodista del New York Times. Kaufman hojeó la noticia que ocupaba toda la primera plana del periódico. No tenía ningún interés morboso en la historia, a diferencia de su compañero de barra en el mostrador de la cafetería. Lo único que sentía era una ligera repugnancia que hizo que apartara el plato de huevos demasiado hechos a un lado. Era simplemente una prueba más de la decadencia de la ciudad. Y él no era capaz de disfrutar con su enfermedad. Sin embargo, siendo humano, no pudo ignorar del todo los detalles sangrientos de la página que tenía frente a él. El artículo estaba escrito sin sensacionalismo, pero la simple claridad del estilo hacía el tema aún más atroz. Además, no pudo evitar preguntarse
¿Por qué el hombre que estaba detrás de aquellas atrocidades? ¿Se había escapado un psicópata? ¿O varios? ¿Y todos ellos inspirados en el asesino original? Quizá este solo fuera el principio del horror. Quizá se produjeran más asesinatos, hasta que al final el asesino, por exceso de euforia o cansancio, se descuidara y fuera cazado. Hasta entonces, la ciudad, la adorada ciudad de Kaufman, viviría en un estado entre la histeria y el éxtasis. Eran las 11:15 cuando Kaufman subió en el expreso hasta Mott Avenue. Compartía el coche con otros 2 viajeros. Uno era una mujer negra, de mediana edad, con un abrigo morado. El otro un adolescente pálido y granujiento que observaba con la cara de que nada le importaba, mirando al techo con expresión de ir muy drogado. Kaufman estaba en el primer vagón. Tenía por delante un viaje de 35 minutos. Dejó que sus ojos se cerraran, reconfortado por el balanceo rítmico del tren. Era un viaje tedioso y estaba cansado. No vio las luces parpadeantes de los faros del segundo vagón. Tampoco vio el rostro de Mahogany cuando miraba por la puerta que separaba ambos vagones, comprobando si había algo más de carne. En la calle 14, la mujer bajó. Nadie subió. Kaufman abrió brevemente los ojos, contemplando el andén vacío de la 14, y luego los volvió a cerrar. Se escuchó el siseo de las puertas al cerrarse. Flotaba en el aire, flotaba en ese cálido asiento entre la conciencia y el sueño, y en su cabeza ya revoloteaban sueños incipientes. Era una sensación agradable. El tren volvió a partir, traqueteando hacia los túneles. Quizás, en lo más hondo de su mente amodorrada, Kaufman registró a medias que las puertas entre el primer vagón y el segundo se habían abierto. Quizás olió el repentino borbotón de aire de los túneles y percibió que el ruido de las ruedas sonaba más fuerte durante unos segundos, pero decidió ignorarlo. Quizás incluso escuchó la refriega mientras Mahogany sometía al joven de la mirada drogada, pero el sonido era muy distante y la promesa de un buen sueño resultaba tentadora. Continuó dormitando, pero de repente abrió los ojos súbitamente. El vagón estaba desierto y el joven había desaparecido. ¿Cuánto tiempo llevaba dormitando? No recordaba la parada del tren en la calle 4 Oeste. Se levantó con la cabeza aturdida por el sueño y a punto estuvo de caer cuando el tren dio una sacudida violenta. Parecía haber ganado bastante velocidad. Quizás el conductor deseaba llegar pronto a casa y arroparse en la cama con su señora. Iba a toda mecha. De hecho, resultaba malditamente aterrador. Vio una persiana bajada en el cristal entre los 2 vagones y que, según creía recordar, antes no lo estaba. Una leve quietud empezó a abrirse camino en la sombría cabeza de Kaufman
Supuso que llevaba dormido mucho tiempo y que el vigilante no la había visto en el vagón. Quizás ya había pasado Far Rockaway y el tren ahora se apresuraba a donde quiera que lo guardaran de noche. Joder, dijo en voz alta. ¿Debería ir hacia adelante y preguntar al conductor? Era una pregunta bastante estúpida. ¿Dónde estoy? A esas horas de la noche probablemente no iba a recibir más que un chorro de improperios por toda respuesta. Entonces, el tren comenzó a frenar. Una estación, sí, una estación. El tren emergió del túnel y avanzó bajo la sucia luz de la estación en la calle 4 Oeste. No había perdido ninguna parada. Entonces, ¿a dónde había ido el joven? O bien había ignorado la prohibición de cambiarse de coche con el tren en movimiento, o bien se había dirigido a la cabina del conductor al frente del convoy. Probablemente estuviera entre las piernas del conductor en ese mismo instante, pensó Kaufman con una mueca de asco. No sería la primera vez. Después de todo, esto era el Palacio de los Placeres, y todos tenían derecho a recibir un poco de amor en la oscuridad. Kaufman se encogió de hombros. ¿Qué más le daba dónde había ido el chico? Las puertas se cerraron. Nadie subió al tren. Este salió disparado de la estación y las luces parpadearon como solían hacer al consumir más energía para volver a coger velocidad. Kaufman sintió de nuevo que le invadía el sueño, pero el repentino temor a estar perdido había introducido adrenalina en su organismo y sentía que sus extremidades bullían con una energía nerviosa. Sus sentidos también se aguzaron. A pesar de rechinar y del traqueteo de las ruedas sobre los raíles, oyó el sonido de ropa rasgándose en el coche contiguo. ¿Había alguien arrancándose la camisa? Se levantó y agarró uno de los asideros colgantes para mantener el equilibrio. La persiana entre ambos coches estaba bajada, pero él la miró fijamente con el ceño fruncido, como si de repente fuera a descubrir la visión de rayos X. El coche se balanceaba y se sacudía. De nuevo, viajaba a bastante velocidad. Otro sonido de ropa rasgada. ¿Sería una violación? Movido por un mero instinto de voyeur, avanzó por el coche hacia la puerta intermedia, esperando que hubiera una rendija en la persiana. Seguía con la mirada clavada en el cristal y no vio las salpicaduras de sangre que pisaba. Hasta que se le resbaló el talón. Miró hacia abajo. Su estómago vio la sangre casi antes que su cerebro, y el jamón con pan de cereales le subió por el gaznate y se le atascó en la parte de atrás de la garganta. ¡Sangre! Aspiró varias bocanadas de aire rancio y apartó la mirada dirigiéndola de nuevo al cristal. Su cabeza decía: sangre. Nada habría conseguido borrar esa palabra. Ahora no había más que 1 metro o 2 entre él y la puerta. Tenía que mirar. Tenía sangre en el zapato y corría un fino reguero hasta el coche contiguo. Pero aún así debía mirar. Debía hacerlo. Dio 2 pasos hacia la puerta
y examinó la persiana en busca de algún rom. Un hilo suelto de tejido bastaría. Había un diminuto agujero. Pegó el ojo ahí. Su mente se negó a aceptar lo que sus ojos captaban al otro lado de la puerta. Rechazaba el espectáculo por absurdo, como una visión de un sueño. La razón le dictaba que no podía ser real, pero su carne sabía que lo era. Su cuerpo se tensó aterrado, sus ojos, impasibles, no lograban borrar aquella escena atroz tras la persiana. Permaneció junto a la puerta mientras el tren seguía avanzando, mientras la sangre se retiraba de sus extremidades y el cerebro le daba vueltas por falta de oxígeno. Puntos brillantes de luz parpadearon en su campo de visión, ocultando por fin la atrocidad. Después se desmayó. Estaba inconsciente cuando llegó el tren a J Street. No escuchó el anuncio del conductor que informaba de que todos los pasajeros que fueran más allá de esa estación debían cambiar de tren. Si lo hubiera oído, habría cuestionado el motivo de ello. Ningún tren vaciaba a todos sus pasajeros en J Street, pues la línea iba hasta Mott Avenue. Se habría preguntado qué clase de tren podría ser, pero ahora ya lo sabía. La verdad estaba colgada en el vagón de al lado. Sonreía satisfecha detrás de un ensangrentado delantal de cota de malla. Este era el tren de carne de medianoche. No hay forma de calcular el tiempo después de un desmayo. Podría haber pasado segundos u horas antes de que los ojos de Kaufman volvieran a abrirse, temblorosos, y en su mente se adaptara a la nueva situación. Estaba tumbado bajo uno de los asientos, pegado a la vibrante pared del vagón, oculto a la vista. Hasta el momento, el destino había estado de su parte, pensó. Por algún motivo, el balanceo del vagón debió desplazar su cuerpo inconsciente hasta allí. Pensó que el horror que había visto en el segundo vagón y de nuevo se tragó el vómito. Estaba solo. Donde quiera que estuviera el vigilante, tal vez muerto. No tenía manera de gritar pidiendo ayuda. ¿Y el conductor? ¿Estaba muerto a los mandos? ¿Estaría ahora el tren lanzándose a través de un túnel desconocido? Un túnel sin una sola estación que lo identificara, hacia su destrucción. Y si no se produjera una colisión mortal, aún quedaba el carnicero, que seguía despedazando carne a tan solo una puerta de distancia donde yacía escondido Kaufman. Mirara donde mirara, el nombre de la puerta de salida era muerte. El ruido era ensordecedor, especialmente al estar tumbado en el suelo. Los dientes de Kaufman castañeaban en las encías y sentía el rostro adormecido por la vibración. Incluso el cráneo le dolía. Poco a poco sintió que recobraba la fuerza en sus miembros exhaustos. Con precaución estiró los dedos y cerró los puños para hacer que la sangre fluyera de nuevo.
estaba en el mismo tren que el carnicero del metro, el monstruo que colgaba a sus víctimas por los pies, afeitadas y desnudas, de los asideros del techo. ¿Cuánto tiempo tardaría el asesino en cruzar esa puerta e ir por él? Estaba seguro de que si no acababan con él, lo haría la atención. Escuchó unos movimientos al otro lado de la puerta. Kaufman se dejó llevar por el instinto y se apretó aún más abajo del asiento, enrollándose en un pequeño ovillo, con el rostro lívido pegado a la pared. La puerta se abrió deslizándose. Clic. Shh. Una bocanada de aire procediente de los raíles. El olor era el más extraño que Kaufman hubiera olido jamás, y más frío. Era aire primigenio entrando en sus fosas nasales, aire hostil e insondable. Le hizo estremecerse. La puerta se cerró. Clic. Shh. El carnicero estaba cerca. Kaufman lo sabía. Tal vez estuviera a unos pocos centímetros de donde él se encontraba. Miraba ahora incluso la espalda de Kaufman. Se inclinaba con el cuchillo en la mano para arrastrar a Kaufman fuera de su escondrijo, como si sacara un caracol de su concha con un gancho. No ocurrió nada. No sintió un aliento en el cuello y no le rebanaron la columna vertebral. Tan solo se escucharon pisadas cerca de la cabeza de Kaufman. Luego ese mismo sonido alejándose. La respiración de Kaufman, retenida en sus pulmones hasta que empezó a dolerle, fue exhalada con un siseo entre dientes. Mahogany se sintió decepcionado al ver que el hombre dormido se había bajado en la calle 4 Oeste. Le habría gustado realizar otro trabajo esa noche y así mantenerse ocupado mientras descendían, pero no, el hombre había desaparecido. Mahogany recorrió la distancia del coche hasta la cabina del conductor. Probablemente pasaría el resto del viaje allí. Dios mío, pensó Kaufman, va a matar al conductor. Oyó la puerta de la cabina abrirse y luego la voz del carnicero grave y ronca saludando al conductor, y él respondiéndole de vuelta, cordialmente. No pude escuchar sus palabras porque el tren atravesó una sección del trazado especialmente ruidosa. Kaufman ya no pudo resistirlo más. Con precaución se estiró y miró por encima del hombro hacia el otro extremo del coche. Lo único que podía ver eran las piernas del carnicero y la parte inferior de la puerta abierta de la cabina. Maldita sea, quería ver otra vez el rostro del monstruo. Entonces escuchó una risa. Kaufman calculó los riesgos de la situación, las matemáticas del pánico. Si se quedaba donde estaba, más pronto o más tarde, el carnicero echaría la mirada hacia abajo y lo vería. Y entonces sería picadillo de carne. Por otro lado, si se movía de su escondite, se arriesgaba a ser visto y perseguido, que era peor. Parálisis y encontrar la muerte en un agujero, o salir corriendo y encontrar a su hacedor en medio de la noche. Kaufman
se sorprendió a sí mismo. Se movería, avanzando milímetro a milímetro. Se arrastró debajo del asiento al tiempo que observaba la espalda del carnicero en todo momento. En cuanto salió, se puso a gatear hacia la puerta. Cada paso que daba era un tormento, pero el carnicero parecía estar demasiado enfrascado en la conversación para darse la vuelta. Kaufman llegó a la puerta, preparándose para la visión que le esperaba en el segundo vagón. Se levantó, tomó el pomo y abrió la puerta. Se coló por la rendija abierta y entró en esa cámara sangrienta al otro lado. Mas el alivio lo volvió descuidado. Se olvidó de cerrar bien la puerta al salir, y ésta comenzó a abrirse con el impulso del tren. Kaufman abrió los ojos y templó los nervios para enfrentarse a la masacre que tenía ante él. No le quedaba más remedio. Todos sus sentidos se vieron invadidos. El olor de las entrañas al aire, la visión de los cuerpos crujiendo, colgando con el peso de los cadáveres oscilando. Incluso el aire tenía el sabor a sangre. Estaba absolutamente rodeado de muerte en aquel cubículo que se precipitaba a través de las tinieblas. Rompió a temblar de una forma incontrolada. Sintió que las cuerdas vocales intentaban formar un grito. Era intolerable y, sin embargo, gritar significaría convertirse en breve en algo similar a las criaturas que tenía delante. Joder, dijo más fuerte de lo que había pretendido, y luego se obligó a sí mismo a avanzar por el vagón entre los cadáveres oscilantes, observando las pulcras pilas de ropa y pertenencias colocadas en los asientos junto a sus dueños. Bajo sus pies, el piso estaba pegajoso por la bilis reseca que lo cubría. Entonces, las luces se apagaron. «Dios santo», dijo. El tren dio un bandazo y Kaufman perdió el equilibrio. En medio de la oscuridad, buscó a tientas un apoyo y, sacudiendo los brazos, se agarró al cuerpo más cercano. Antes de poder evitarlo, sintió que sus manos se hundían en la carne tibia mientras se aferraba con los dedos al músculo expuesto en la espalda de una mujer muerta. Gritó, y mientras lo hacía, las luces volvieron a encenderse. Cuando éstas parpadearon de nuevo y su grito se extinguió, escuchó el ruido de los pies del carnicero que recorrían el primer vagón hacia la puerta. Soltó el cuerpo al que estaba abrazado. Tenía el rostro cubierto de sangre de la pierna. Podía sentirlo en la mejilla como pinturas de guerra. De algún modo, el grito le despejó la cabeza a Kaufman, y de repente se sintió con una especie de fuerza. No había persecución por el tren, lo sabía. No habría cobardía. Ahora no. Iba a ser una confrontación primitiva. Dos seres humanos cara a cara. Y no había ningún truco, ninguno, que pudiera usar para derrotar a su enemigo. Era una cuestión de supervivencia, pura y dura. Se escuchó donde tocaban la puerta. Kaufman miró a su alrededor en busca de algún arma, con mirada decidida y calculadora. Entonces se dio cuenta que en la pila de ropa junto al cuerpo de un hombre había allí una navaja.
junto con cadenas de imitación de oro. Era un arma de hoja larga e inmaculadamente limpia, probablemente el orgullo y alegría de aquel hombre. Kaufman tomó la navaja de la pila de ropa. Le gustaba sujetarla en la mano, de hecho, resultaba agradablemente excitante. La puerta se estaba abriendo y el rostro del asesino apareció. Kaufman miró a través del matadero mahogany. No es que fuera terriblemente aterrador. Era solo otro hombre medio calvo y con sobrepeso de unos 50 años. Su rostro era pesado y sus ojos estaban hundidos. La boca era bastante pequeña y de labios delicados. Avanzó por el segundo vagón. «¿Estabas dormido?», dijo tras reconocer a Kaufman. «Te vi». Kaufman no dijo nada. «Deberías haber dejado el tren. ¿Qué intentabas hacer? ¿Esconderte de mí?». Kaufman siguió en silencio. Mahogany agarró el mango del cuchillo de carnicero que colgaba de su desgastado cinturón de cuero. Estaba manchado de sangre, al igual que el delantal de cota de malla, el martillo y la sierra. «Tal como están las cosas», dijo, «tendré que acabar contigo». Kaufman levantó la navaja. Parecía una nimiedad en comparación de la parafernalia que portaba el carnicero. «No deberías haber visto esto. No es algo para los de tu clase», dijo dando otro paso hacia Kaufman. «Es secreto». El carnicero frunció el ceño. No le gustaba la indiferencia que mostraba el hombrecillo por su trabajo, por su reputación. «Algún día todos nosotros tendremos que morir», dijo. «Deberías estar más que complacido. No vas a ser quemado como la mayoría de ellos. Puedo usarte para alimentar a los padres». La única respuesta de Kaufman fue una mueca. Había soportado lo suficiente para que no le aterrorizara aquella mole con sobrepeso que arrastraba los pies. Sin previo aviso, el carnicero lanzó el brazo. La cuchilla dividió el aire a bastante velocidad, pero Kaufman dio un paso atrás. La hoja solo le cortó la manga del abrigo y se hundió en la espinilla de un cadáver. Mientras el carnicero tiraba del cuchillo para sacarlo de la herida, Kaufman aprovechó para saltar hacia él y, por un error de cálculo, le enterró la navaja en el cuello de un solo golpe hasta el fondo. Mahogany sintió la hoja de la navaja en el cuello como un carraspero ahogado, casi como si se hubiera atragantado con un hueso de pollo. Emitió una tos desganada y ridícula. La sangre brotó de los labios y los coloreó como el cardín en los labios de una mujer. El carnicero rebotó contra el suelo. Kaufman tiró de la navaja y la sacó. Mahogany se derrumbó sobre las rodillas con la mirada clavada en la navaja que lo había matado. El hombrecillo lo observaba con bastante pasividad. Decía algo, pero los oídos de Mahogany estaban sordos a cualquier comentario, como si estuviera bajo el agua. Mahogany de repente se quedó ciego. Esto era la muerte.
Se le había echado encima, no cabía duda. El carnicero estaba muerto. Kaufman arrastró bocanadas de aire estancado hacia sus pulmones y se agarró de uno de los asideros colgantes para estabilizar su cuerpo temblante. Las lágrimas emborronaban el caos que lo rodeaba. Pasó un tiempo, no sabía cuánto. Estaba perdido en un éxtasis de victoria. De pronto, el tren aminoró la velocidad. Sintió y escuchó las acciones de los frenos. La curiosidad invadió a Kaufman. Y el risueño conductor, tan indiferente a la masacre, ¿qué haría en cuanto el tren se detuviera? Pasara lo que pasara, ahora todo era pura teoría. Podía ocurrir cualquier cosa. Y sí, sonó la voz del conductor. Ya hemos llegado. Será mejor que te coloques en tu sitio. ¿En que me coloque en su sitio? ¿Qué quería decir? El tren avanzaba ahora a paso de tortuga. Al otro lado de las ventanas reinaba la oscuridad absoluta. Las luces del vagón parpadearon y luego se apagaron. El tren paró por completo. Las puertas se estaban abriendo y el olor penetró en el coche, un olor tan cáustico que Kaufman se cubría la cara con la mano para no inhalarlo. Entonces vio un destello de luz fuera de la ventana. Esta dibujó la silueta en una puerta. Poco a poco se hizo más intensa. Pronto hubo suficiente luz en el vagón para que Kaufman pudiera ver las siluetas y escuchar los diminutos ruidos en aumento como las voces de escarabajos. Y allí estaban. Algunos de ellos llevaban antorchas. El carnicero había descuartizado a hombres y mujeres para proporcionarle carne a estos caníbales. Kaufman se inclinó y recogió el cuchillo que el carnicero había tirado. Entonces, descubrió que las puertas a sus espaldas también estaban abiertas. Y también llegó el susurro de las criaturas que se acercaban desde allí. Se hundió en uno de los asientos. Estaba a punto de refugiarse bajo de ellos, cuando una mano delgada y frágil, hasta el punto de la transparencia, apareció en el vano de la puerta. No pudo apartar la mirada. No fue el terror lo que lo dejó petrificado, como ocurrió con la ventana menidera. Simplemente quería mirar. La criatura entró en el coche. Tenía 2 brazos y 2 piernas como él. La cabeza no presentaba ninguna deformidad, pero el cuerpo era pequeño y el esfuerzo de subir al tren hizo que su respiración se tornara ronca. Parecía más un caso de geriátrico que de manicomio. Detrás de esta, criaturas similares emergían de la oscuridad y se arrastraban al interior del tren. De hecho, entraban por todas las puertas. Kaufman estaba atrapado. Sopesó el cuchillo en las manos, calculando su peso y dispuesto para la batalla contra aquellos monstruos, completamente calvos. La carne de sus rostros estaba tensa sobre los huesos de sus calaveras y brillaban por la tirantez. Habían manchas de putrefacción e infección en la piel y zonas en las que a través del músculo se había marchitado, convirtiéndose en pus negro. Se veía el hueso de la mejilla o la sien. Pronto
Kaufman descubrió que la tela raída que colgaba de sus hombros o anudaban en sus cinturas estaba hecha de piel humana. Se posaron sobre los trozos de carne y las lenguas bailoteaban fuera de sus bocas mientras gotas de saliva aterrizaban sobre los cadáveres. Finalmente, uno de ellos vio a Kaufman. «Tú», dijo la voz, que sonó tan exhausta como los labios de donde había brotado. Era el trino de un hombre en otro tiempo habría sido cultivado y elegante. La criatura bajó la mirada hacia el cuerpo de Mahogany. Sin duda, había captado la situación muy rápido. Era viejo de todas formas, dijo, y sus ojos acuosos regresaron a Kaufman y lo examinaron con atención. «Ahora debes hacer esto por nosotros», dijo a través de aquella mueca bestial. «No podemos sobrevivir sin comida. Nos repugna tanto como a ti», dijo la criatura, «pero estamos condenados a elegir entre comer esta carne o morir. Sabe Dios que no tengo ningún apetito de ella». Sin embargo, la criatura no dejaba de babear. Kaufman entonces logró recobrar la voz. Sonó bajita, más por una confusión de sentimientos que por miedo. «¿Qué sois?», preguntó. «Somos los padres de la ciudad», dijo la criatura. «Antes que ninguno de los que ahora viven hubiera nacido, nosotros creamos esta ciudad». Mientras hablaba, la criatura deslizaba sus uñas por debajo de la piel del cuerpo rajado y retiraba la fina capa elástica del suculento músculo. «Tú nos traerás más», dijo el padre, «más carne para nosotros. El otro era débil». Kaufman le miró incrédulo. «¿Yo?», dijo. «¿Alimentaros? ¿Quién crees que soy?». La frágil mano señaló fuera del tren. Había algo más fuera del tren que no había visto antes. Algo mucho más grande que cualquier humano. «Adelante», dijo el padre. Kaufman pensó que la ciudad que había amado, ¿eran estos realmente sus antiguos habitantes? ¿Sus filósofos? ¿Sus creadores? Tenía que creerlo. Sus pies, que ya no obedecían a su mente, sino a su instinto de rendir culto, se movieron. Recorrió los pasillos de cuerpos y salió del tren. El aire parecía algo sólido, tan denso que el olor parecía tierra antigua. Pero Kaufman no olió nada. Inclinó la cabeza. Fue lo único que pudo hacer para evitar desmayarse otra vez. Y ahí estaba, el precursor del hombre, el americano original. Y su patria era esta antes de que lo fuera de los Cheyennes. Sus ojos, si es que tenía ojos, estaban clavados en él. El cuerpo de Kaufman se estremeció, que le castañearon los dientes. Alzó su rostro hacia la de él y,
sin pensar qué estaba haciendo o por qué, se arrodilló en la porquería que había delante del Padre de los padres. Cada día de su vida le había conducido a ese día. Cada segundo le empujaba a ese momento inarrable de terror sangrado. Si hubiera habido suficiente luz en aquel pozo para ver la totalidad, tal vez su tibio corazón habría reventado. Era un gigante, sin cabeza ni extremidades, sin un solo rasgo que fuera humano, sin un órgano que tuviera sentidos ni sentidos. Si pudiera compararse con algo, sería con un banco de peces. 1000 hocicos moviéndose al unísono, brotando, alcanzando su plenitud y marchitándose rítmicamente. Era iridiscente, como de madreperla, pero en ocasiones era de una tonalidad más profunda que cualquier color que Kaufman conociera o supiera identificar. Eso era todo lo que Kaufman podía ver, y era más de lo que deseaba ver. Había mucho más en esa oscuridad, palpitando y agitándose, pero no pudo mirar por más tiempo. Se giró, y al hacerlo, una pelota de fútbol salió volando del tren y rodó hasta detenerse frente a él. Pero al observarlo más atentamente, descubrió que se trataba de una cabeza humana, la cabeza del carnicero. Kaufman apartó la mirada y regresó al tren. Dentro, las criaturas ya habían empezado a cenar. ¿Nos servirás?, preguntó, como si estuviera pidiéndole una vaca que lo siguiera. Kaufman tenía los ojos clavados en el cuchillo, símbolo de la profesión del carnicero. Las criaturas ahora abandonaban el vagón, arrastrando los cuerpos medio devorados tras ellos. A medida que las antorchas salían del vagón, la oscuridad fue regresando. Pero antes de que las luces hubieran desaparecido del todo, el padre alargó la mano, sujetó la cara de Kaufman y la giró para que se mirara a sí mismo en el sucio cristal de la ventana del vagón. Era un reflejo débil, pero Kaufman pudo ver bastante bien lo cambiado que estaba. Más blanco que ningún otro hombre vivo y cubierto de sangre y mugre. La mano del padre todavía sujetaba la cara de Kaufman e introdujo el dedo en la boca y en el gaznate hasta tocar con la uña la parte más profunda de la garganta. Kaufman sintió arcadas, pero no le quedaba voluntad para repeler el ataque. «Sírvenos», dijo la criatura, en silencio. Kaufman se dio cuenta demasiado tarde de la intención de los dedos. De repente notó que le sujetaba con fuerza la lengua y la retorcía por la raíz. Kaufman, horrorizado, dejó caer el cuchillo e intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su boca. Tenía la sangre en la garganta y escuchó su propia carne desgajándose y unos dolores agónicos que le hicieron convulsionarse. Luego, la criatura sacó la mano de la boca y colocó los dedos escarlata, cubiertos de saliva, delante de su rostro
mientras sostenía la lengua entre el pulgar y el índice. Kaufman se quedó mudo. «Sírvenos», dijo el padre, y se metió la lengua en su propia boca y la masticó con evidente satisfacción. Kaufman cayó de rodillas y vomitó el sándwich. Estaba tirado ya en el suelo y le caían lágrimas por el rostro, lágrimas de turbación y de resignación. Cuando finalmente se desmayó, el conductor lo despertó. Kaufman abrió los ojos. El rostro que lo observaba desde arriba era negro y no parecía poco amistoso. Le sonrió. Kaufman intentó decir algo, pero tenía la boca sellada con sangre seca. Retorció la cabeza de un lado a otro como un demente babeante intentando escupir una palabra, pero tan solo salieron gruñidos. No estaba muerto, no se había desangrado. El conductor le incorporó sobre las rodillas y le habló como si fuera un niño de 3 años. «Tienes un trabajo que hacer, amigo. Están muy satisfechos contigo». El conductor había logrado separar los labios de Kaufman. Tenía la boca demasiado dolorida para moverla, pero al menos pudo respirar sin dificultad, y el dolor estaba empezando a disminuir. El turno de limpiadores de la mañana ya andaba atareado, lavando la sangre de los asientos y del suelo del tren. El conductor le sonrió y a continuación se giró hacia el resto de trabajadores de la estación. «Me gustaría presentaros al sustituto de Mahogany, nuestro nuevo carnicero», anunció. Mucho que aprender. Sacó a Kaufman del tren. Estaba en una estación que no había visto nunca. El conductor asintió y le condujo por un tramo de escalones a través de un callejón hasta salir a la calle. Era un día hermoso. El brillante cielo de Nueva York estaba veteado con finos filamentos de nubes de color rosa claro, y el aire olía a mañana. Las calles y avenidas estaban prácticamente vacías. A cierta distancia, un taxi cruzó una intersección y su motor sonó como un susurro. Un corredor pasó sudando por la otra acera de la calle. Muy pronto, estas mismas aceras desiertas se llenarían de gente. La ciudad seguiría con sus cosas, ignorante, sin saber jamás sobre lo que estaba fundada o a quién le debía su existencia. Sin vacilar, Kaufman se arrodilló y besó el sucio asfalto con sus labios sangrientos y juró silenciosamente lealtad eterna a su continuidad. El Palacio de los Placeres recibió la adoración sin comentario alguno. Dulces sueños.